poco charlar, la idea un poco es charlar sobre la participación ciudadana. Vamos a hacerlo sencillo y la idea es que si tienen alguna duda, alguna consulta o no están de acuerdo con algo, lo podamos también debatir, que es algo más interactivo. Acá yo tengo para guiarnos un poco en la charla, para no irnos también por las ramas, voy a compartirles una presentación. Ahí la están viendo todos. ¿Sí? Bueno, a ver, para empezar a hablar de participación ciudadana, vamos a hablar un poquito de historia, aunque sea un minuto. La participación ciudadana surge como una necesidad frente a lo que conocemos o se denomina la crisis de la democracia representativa. La democracia que tenemos nosotros es lo que llamamos la democracia liberal, en la cual la Constitución argentina y las constituciones como la de Estados Unidos o de los países que han adoptado el sistema de democracia liberal a partir del siglo XIX, consolidado en el siglo XX, en principio establecen que la única forma de participación del ciudadano es la participación política. El concepto de la democracia liberal es el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, y en base a este criterio, la única forma de participación existente que había en la Constitución de Argentina de 1853 era el derecho de los ciudadanos, en aquel momento también muy restringido porque votaban los hombres, a poder votar o a poder postularse. Eso era el principio de la participación política en Argentina y en un montón de países con sistemas de democracia representativa. En la década del 40, del 50 del siglo XX, empezó a haber en Europa y en Estados Unidos algunos síntomas de que empezaron a hablar de lo que se denominaba la crisis de la democracia representativa. ¿Qué es o qué era la crisis de la democracia representativa? Básicamente lo que pasa en Argentina hoy, cierto descontento, desilusión, apatía respecto de las instituciones democráticas y respecto de la participación política. Si bien en Argentina tenemos altos índices de participación en las elecciones, por más que vote el 70% de la población, es bastante comparado con otros países, en algunos casos europeos, donde los porcentajes de votantes son mucho menores, y cuando la cantidad de votantes es escasa, obviamente tenemos gobiernos más débiles y distintos problemas que hacen a que los consensos sean difíciles de adoptar a la hora de realizar grandes cambios o reformas estructurales en los estados. Entonces, esta crisis de la democracia representativa que se da tempranamente para nosotros en Europa y en Estados Unidos a partir de los años 50, nosotros la empezamos a ver a partir de los años 90 en Argentina. Y a través de esa crisis de la democracia representativa surge lo que se denomina la participación ciudadana, que es la forma en la cual, ahí está, perdón, que es la forma en la cual se ha encontrado para que la ciudadanía pueda participar de las decisiones de los poderes públicos sin necesidad de ser parte de un partido político o a su vez sin necesidad de votar o poder postularse. Esto es un poco lo que les decía anteriormente, que nuestro sistema político, el argentino, como el de la mayoría de los países occidentales, establece un sistema de democracia indirecta, donde el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, que la participación política está limitada únicamente a votar o postularse para un cargo electivo, y que el sistema de representación que tenemos se basa en que la soberanía popular reside en el pueblo, pero que son los representantes del pueblo los que ejercen esa potestad de conducir los asuntos del Estado. Entonces, bueno, hecha esta introducción, el concepto de participación genérico, participar, implica por un lado formar parte, o sea, pertenecer a algo, integrarlo. Por otro lado, otro de los ejes es ser parte, implica desempeñarse
o tomar parte en esas acciones, y el tercer eje es el de tomar parte sin influir en la decisión. Dentro de estos 3 ejes, que es el de formar parte, ser parte y tomar parte, vamos a encontrar el concepto de participación ciudadana. Haciendo un paréntesis, digo, lo que veníamos hablando antes respecto de las formas de participación que establece nuestra Constitución. Nosotros en Argentina, o como decía, en los países democráticos, existen distintas formas de participación, para diferenciarlas claramente de la participación ciudadana. La participación política, que es la de integrar un partido político, ser afiliado, participar de sus elecciones internas, poder votar en una elección, pero está más ligado a lo que es el acceso del ciudadano a la conducción del Estado. O sea, los partidos políticos nos garantizan esa posibilidad de ser el intermediario entre la ciudadanía y el Estado, y son los canales naturales para que los ciudadanos puedan acceder a conducir los órganos de gobierno. Tenemos la participación gremial, que está relacionada con la defensa de los derechos de los trabajadores o de determinados sectores corporativos. La gente se asocia para defender un interés común, en este caso más concreto o más, diríamos, gráfico, es el de los sindicatos. Tenemos también la participación social, es cuando uno se asocia a un club con un determinado objetivo, que es el de brindar un servicio, por ejemplo, no sé, puede ser un club deportivo, un club social, o hasta una cooperativa de cualquier índole. Y finalmente, tenemos lo que denominamos la participación ciudadana, que la podemos definir a la participación ciudadana como la acción por la cual los individuos o las organizaciones de la sociedad civil se involucran en forma directa en la toma de decisiones por parte de los poderes del Estado. Una de las características fundamentales de la participación ciudadana es que, obviamente, los ciudadanos, en forma individual o a través de distintas organizaciones, quieren influir en la agenda pública, quieren ser parte de la toma de esas decisiones, aunque a diferencia de la participación política, en la participación política los partidos quieren acceder al poder, al gobierno, en cambio la gente que hace o utiliza la herramienta de la participación ciudadana, su interés pura y exclusivamente es el de influir en la toma de decisiones, no en la de acceder a los cargos estatales como lo establece o como son los partidos políticos. Y acá lo que les decía anteriormente, la Constitución de 1853 establecía ese derecho político de postularse o votar en las elecciones. Sin embargo, el sustento, la raigambre constitucional de la participación ciudadana la vamos a encontrar en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el derecho de peticionar a las autoridades. O sea, cualquier acción que hagamos que esté relacionada con participación ciudadana, la vamos a fundar o va a estar fundada siempre en el artículo 14 de la Constitución Nacional. En el año 1994, con la reforma de la Constitución, se incorporan en el capítulo de los nuevos derechos instrumentos o herramientas de participación ciudadana, como es la iniciativa popular, la consulta popular, los derechos al ambiente sano, derechos de usuarios y consumidores, acción de amparo, defensor del pueblo, y tratados internacionales que rápidamente los vamos a ir viendo más adelante. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de esa crisis de la democracia representativa, ¿cuáles son las causas o los motivos por los cuales la gente, la ciudadanía, empezó a descreer de nuestra democracia representativa? En principio, uno de los ejes por los cuales existe ese descreimiento respecto de nuestra democracia tiene que ver con la desigualdad de las sociedades. La mayor crítica que se le hace a la democracia representativa es que no ha sido capaz, o no ha podido, no ha logrado alcanzar sociedades más igualitarias. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es más amplia, y eso genera distintas tensiones. Obviamente, cuando una persona tiene sus necesidades básicas satisfechas, puede pensar
en otra cosa más que, obviamente, en su subsistencia. Y en el caso de los sectores que están debajo de esa pirámide, que no acceden a las prestaciones básicas como la salud, la educación, la vivienda o el trabajo, obviamente descreen de esa democracia, de nuestra democracia liberal o representativa, y generan distintos tipos de tensiones que pueden ser desde la apatía, a los actos electorales, o desde acciones que tienen que ver con protestas o conflictividad social. Otra de las características o de las causales de la crisis de esa democracia representativa es la corrupción o la ineficiencia de nuestros estados, de nuestros gobiernos y de nuestros funcionarios. Cuando existe en la sociedad una sensación de que los fondos estatales terminan yéndose a los bolsillos de los funcionarios y que no van a engrosar obras públicas o que no terminan redundando en beneficio de la comunidad, obviamente que hay también una tensión y un gran descreimiento. Y por otro lado, que es tan grave como la corrupción, es la ineficacia, cuando el Estado no planifica o planifica mal sus acciones, o cuando las políticas públicas no llegan a las personas que tienen que llegar, obviamente esto genera un mayor descreimiento en nuestro sistema democrático. Bueno, otra de las cuestiones es la burocracia, cuando acceder a los servicios estatales resulta cada vez más complicado, donde hay muchas trabas, donde hay gente que le cuesta entender de esas cuestiones referidas a trámites, obviamente también aumenta esa brecha. Y por último, y esto también es muy importante, es el incumplimiento de las promesas electorales. Cuando en la política, en las campañas electorales, se prometen cosas que después no se cumplen, termina pasando que las sociedades en su conjunto descreen de esa política, descreen del Estado y terminan con un gran descreimiento en nuestras democracias. Y así obviamente surgen también los populismos, que bueno, en América Latina tenemos algunos ejemplos que han surgido a través de esta crisis de la democracia representativa. Estoy intentando cambiarla, ahí está. Para que, esto es solamente como un pantallazo, la participación ciudadana, dijimos, esta herramienta que sirve para brindar a la ciudadanía una alternativa de participación, se encuentra contenida o ha sido incorporada dentro de las principales herramientas o instrumentos internacionales de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así, a su vez, se entiende que la participación ciudadana también es una herramienta muy importante en la lucha contra la corrupción, por eso en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Y asimismo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese pacto mundial que hicieron las naciones a través de Naciones Unidas y la Agenda 2030, a los efectos de luchar contra la pobreza, la de evitar que aumente la degradación del ambiente y la de preservación de un ambiente sano. Bueno, uno de los objetivos de los ODS, el número 16, también toma a la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales para alcanzar esos objetivos o esa agenda del 2030 que ponga fin, entre otras cosas, a la pobreza. Y un poco para adentrarnos ya concretamente en el tema de la participación ciudadana, podemos decir que la participación ciudadana tiene algunas características que son muy importantes, esto teniendo en cuenta que mejora la posibilidad de gestión, o que mejora la interrelación de la ciudadanía con el Estado y con el gobierno. Y una de esas características es la de que acorta la brecha entre los gobernantes y los gobernados. Esto es muy importante porque cuando
los gobiernos solamente miden el termómetro social cuando hay elecciones, se van a dar cuenta, o se pueden dar cuenta tardíamente, que cuando sus gestiones están siendo ineficientes o ineficaces, van a terminar perdiendo obviamente la elección. En cambio, establecer mecanismos de consulta permanentes, de sondeo a la ciudadanía, obviamente va a hacer que los estados tengan, y los gobiernos tengan esa posibilidad de conocer realmente lo que pasa en la realidad, y que puedan tomar acciones preventivas o correctivas a tiempo. Otra de las características es que la participación ciudadana sirve básicamente para controlar la gestión de gobierno. Ahí hay un montón de herramientas de participación ciudadana que fueron pensadas, orientadas en la lucha contra la corrupción, que vamos a ver ahora rápidamente. Como decía recién, controla la gestión de gobierno y contribuye a la lucha contra la corrupción. Pero asimismo, la participación ciudadana también genera consensos para la gobernabilidad política, en la medida en que los estados y los gobiernos consulten a la ciudadanía, y la ciudadanía tenga espacios donde pueda debatir y pueda interactuar, va a ser mucho más fácil alcanzar consensos a la hora de realizar grandes cambios o de implementar distintos tipos de reformas o de políticas públicas. Y dentro de este esquema, como decía recién, enriquece la gestión al aportar nuevas visiones e ideas. Y finalmente, la característica puntual de la participación ciudadana es que la gente que participa no busca llegar al poder, sino simplemente busca cambiar las cosas. Bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, que genera cambios, la participación ciudadana. ¿Para qué? Cuando uno se pregunta desde el punto de vista de participar, digo, ¿para qué uno lo va a hacer? Y obviamente uno participa para generar cambios. Obviamente, si no habría nada que cambiar, obviamente no existiría la participación ciudadana. Influir en la toma de decisiones de los organismos públicos sirve para poder corregir y mejorar políticas públicas, y para llevar acciones, para interceder o generar conciencia, movilizar o sensibilizar. Y dentro de esas características de la participación ciudadana, ahí tenemos que decir que la participación ciudadana es colaborativa, o sea, aquellas personas que tienden a participar lo hacen con el objetivo de colaborar con la gestión, colaborar con las políticas públicas, colaborar con la acción del Estado. Es propositiva, ¿por qué? Porque obviamente cuando uno participa desde las distintas herramientas de participación ciudadana, propone. Es complementaria, digo, porque el Estado tiene la obligación de realizar los cambios estructurales o necesarios o gobernar, pero la participación complementa esa acción de gobierno. Y es consensual porque lo que surja de la participación ciudadana tiene que surgir de ese consenso. Digo, por ejemplo, para que tengamos una idea, una protesta, puntualmente, digo, forma parte del derecho de la ciudadanía a peticionar a las autoridades, pero no está enmarcada dentro de la participación ciudadana, es otro tipo de participación. Esto para circunscribirnos a lo que implica la participación ciudadana. Y bueno, y acá, digo, vamos a encontrar dentro de la participación ciudadana distintos tipos o formas de cómo poder participar. Vamos a tener los mecanismos informales, los que no están regulados por las normas o por las leyes, y vamos a tener los formales, aquellos que están expresamente regulados. Y un poco acá, para enunciar las formas de participación informales. Por un lado, digo, vamos a tener de las más simples, desde un libro de quejas. Esto tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a un lugar, a un organismo público, y nos maltratan, o el servicio es malo, o hay cosas que uno puede aportar para mejorar, es importante que uno pida el libro de quejas. El libro de quejas siempre algún funcionario lo termina leyendo, y eso puede servir para mejorar algo. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando uno tiene que hacer trámites en la inspección de justicia, en alguna época había que hacer un montón de cola o tiempo de espera, y a raíz de un montón de quejas que han presentado en su libro de quejas, el organismo terminó cambiando su sistema con turnos, y haciendo que la gente no tenga que esperar. Digo, por eso es importante, aunque sea mínimamente, es una forma de poder
opinar. Otra de las cuestiones que son informales, pero que son importantes, es el tema de llamar por teléfono a los legisladores. Eso generalmente nosotros no lo usamos, quizás sea más difícil poder comunicarse con los diputados y senadores nacionales, pero en el interior del país, donde tenemos concejales, donde hay intendentes que están mucho más cerca de la ciudadanía, el tema de poder comunicarse y poder llamarlos y poder decirles lo que uno piensa, es importante, porque eso tiende también a marcar el termómetro social de lo que piensa la ciudadanía. Por otro lado, también, bueno, el tema de los petitorios es muy importante. Hasta hace unos años solamente conocíamos los petitorios por escrito, donde la gente firmaba y presentaba hojas en papel ante distintos organismos, cosa que se sigue haciendo y que es importante, pero también en los últimos años aparecieron los que son los petitorios online. Hay distintas plataformas, hay una de ellas que se llama change.org, que todos deben conocer, de las cuales se han podido llevar a cabo un montón de peticiones que han tenido una recepción favorable por parte de los organismos públicos. Se han sancionado leyes a través de petitorios de change.org, y bueno, es una herramienta desde cosas mínimas, desde ciudadanos pidiendo por una prestación de una obra social, o la falta de cobertura de una prepaga, o el cambio de denominación de una calle, o la iluminación o la puesta de una cámara de seguridad en alguna esquina. Digo, de todas esas peticiones generalmente se canalizan por change.org y son obviamente importantes. Después, otra de las características, otra de las posibilidades de la participación ciudadana es la presentación de notas. Aunque parezca mentira, las notas que se presentan en la administración pública terminan siempre siendo leídas por alguien, y en muchos de esos casos se encuentran soluciones, se encuentran respuestas a esas peticiones. En el Estado Nacional, aparte, hoy funciona con un sistema que se llama GEDO, es un sistema de gestión documental electrónica, por el cual toda esa documentación se digitaliza y no se pierde, y las áreas están obligadas a tener que responder ante ese tipo de peticiones. También las redes sociales sirven muchísimo a la hora de poder llevar a cabo algún tipo de peticiones o propuestas a través de canales digitales, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. A veces se pueden instrumentar a través de causas, y es obviamente importante, porque le dan visibilidad a cualquier tipo de problema o de petición que se pueda iniciar. Y más que todo en lugares que son obviamente en el interior del país, en los municipios donde la democracia, está mucho más cerca entre el representante y el representado. Otra de las características, otra de las herramientas informales son las cartas de electores. Los diarios suelen publicar cartas de electores que tienen que ver con pedidos, con protestas. Generalmente las cartas de electores también son leídas por funcionarios públicos y hay respuestas respecto de eso. Y finalmente, la realización de movilizaciones, eventos y reuniones, que no vale la pena obviamente ahondarse, creo que todos las conocen. Pero un poco esto para tener en cuenta de cómo llevar adelante una propuesta o una petición que esté relacionada con esos mecanismos informales. En principio, cuando uno quiere encarar una acción, debe en principio tener una propuesta. Por más que haya un reclamo, el reclamo siempre va a tener una propuesta. Obviamente, si estamos reclamando que iluminen una cuadra de una calle, la propuesta obviamente va a ser que pongan mejor iluminación. Pero eso obviamente tiene que estar muy claro, obviamente, qué es el reclamo y cuál es la propuesta. Y lo más importante de todo esto es, obviamente, idear un plan. Ese plan tiene que
que tener una estrategia, y esa estrategia va a estar en los días actuales, va a estar obviamente relacionada o muy relacionada con una campaña de difusión. Esa campaña es la que nosotros podemos pensar y la que podemos diseñar, y que tiene que ver con iniciar una petición por change.org, darle visibilidad a través de Instagram, Facebook y Twitter. Hoy, si nosotros incluso podemos acceder con poco dinero a ponerle publicidad a una de esas peticiones, y poniéndole, no sé, 1.000 pesos a una campaña en Facebook o en Instagram, podemos llegar a 10.000, 15.000 o 20.000 personas. Se puede configurar el público en el cual uno quiere que se lea, y vamos a ver que en algunos casos puntuales ha tenido un éxito muy importante. Pero otra de las características puntuales es que cuando uno inicia una de estas campañas, obviamente tiene que hacerlo con liderazgo, obviamente tiene que tener esa voluntad, esa decisión de llevarla adelante y de utilizar todas esas herramientas posibles para poder concretar esa petición. Y acá les quiero mostrar algunos ejemplos de campañas de participación ciudadana, que son importantes. Por un lado, tenemos Ficha Limpia. Ficha Limpia es un grupo de ciudadanos que hace, diríamos, 4 o 5 años atrás, empezó con una campaña en redes sociales pidiendo que aquellos candidatos que tuvieran antecedentes penales relativos a temas de corrupción no pudieran volver a postularse. Ellos, la verdad que si bien todavía el Congreso de la Nación no ha aprobado el proyecto de Ficha Limpia, hay en algunas provincias, como en el caso de Jujuy o Mendoza, que se han aprobado proyectos de ley impulsados a través de la iniciativa de Ficha Limpia, y esta campaña, que es una campaña a nivel federal, se está haciendo en todas las provincias con muy importantes avances. Incluso en la plataforma que ellos utilizan de change.org, y utilizan o hacen alguna petición, generalmente uno puede ver cuando los distintos diputados o senadores nacionales o provinciales van contestando la propuesta. Esto quiere decir que tiene una gran llegada a los miembros del Congreso. Otra de las iniciativas que ha sido exitosa es la sanción de la ley 27.330, que es una ley que prohíbe las carreras de galgos. Y acá les quiero contar una pequeña anécdota con respecto a esto. Cuando distintas organizaciones defensoras de los derechos de los animales iniciaron la campaña para prohibir las carreras de galgos, hicieron una petición por change.org. Esa campaña por change.org en los primeros 15 días juntó más de 150.000 firmas. La gente de Change lo que suele hacer es, cuando las campañas tienen muchas firmas digitales, ellos suelen contactar al organismo receptor de la petición y le ofrecen alcanzarle al destinatario de la petición las firmas, que puede ser en formato papel o en formato digital, para que vean el impacto que está teniendo esa campaña. Y en el caso de la campaña por los galgos, la gente de Change contactó a todos los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los partidos, en el año 2016 o 2017, diciéndoles que tenían una petición que tenía muchas firmas. En aquel momento, ninguno de los diputados quiso participar de la recepción de las firmas. Por un lado, por algún prejuicio de que el tema de la defensa de los derechos de los animales era algo como superfluo o no tan bien, como de importancia en la agenda pública. Ahora, en la primera comunicación que fracasó, las firmas siguieron aumentando, y a la tercera semana había 250.000 firmas. Cuando change.org les informa a todos los diputados de la Ciudad de Buenos Aires que habían juntado 250.000 firmas y que más de 140.000 firmas eran de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, ¿qué es lo que puede haber pasado?
que todos los diputados de todos los partidos accedieron a participar con Change.org de una conferencia de prensa para recibir las firmas. Pero básicamente, ¿por qué? Porque para ser diputado en la Ciudad de Buenos Aires se necesitan entre 140 y 160.000 votos, y ahí había un electorado muy importante que estaba exigiendo que se aprobara una ley. Finalmente, esto que era una anécdota puntual, esto lo que implica es que a través de la obtención de firmas, a través de una petición electrónica, se ha podido sancionar una ley. Otra de esas leyes que fueron sancionadas a través de distintas iniciativas de la sociedad civil es la ley de electrodependientes, por la cual se garantiza el suministro eléctrico gratuito a todas aquellas personas que tienen que vivir o que viven conectadas, o que su salud depende de la conexión de distintos aparatos de medicina, que no existía esa obligación de garantizar ese servicio en Argentina. Y después, bueno, tenemos más acá ejemplos, el tema de la ley de humedales, que permanentemente está en discusión en el Congreso, impulsado por Greenpeace y otras organizaciones, todo lo que fue la campaña de violencia, la campaña de prevención de violencia contra las mujeres, que terminó haciendo que se sancionen en el Congreso distintas normas. Estos son obviamente ejemplos globales de leyes del Congreso de la Nación, pero que esto también llevado a instancias locales como municipios o a nivel provincial, no es tan difícil poder implementarlas. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente, para poder cumplir el horario un poco pactado de la charla, vamos a ver algunas de las formas formales de participación ciudadana. Podemos agruparlas en 4 grandes ejes. Por un lado, las formas de participación ciudadana formales están las que están relacionadas con la información. Nosotros tenemos puntualmente dentro de esta categoría lo que son las normas o las leyes de acceso a la información pública. Tenemos a nivel nacional, tenemos la ley 27.275, que se sancionó en el año 2016 y que fue también parte de una campaña de distintas organizaciones de sociedad civil. En el caso de la provincia de Buenos Aires está el decreto 2549 del 2006, o en la Ciudad de Buenos Aires la ley 104. Ahora vamos a ver un poco más puntualmente qué es el acceso a la información pública. Después tenemos aquellas formas que están relacionadas con la consulta, que tienen que ver con consejos consultivos o con audiencias públicas. En los consejos consultivos funcionan más en instancias como municipios, donde se convoca a la ciudadanía a expresar la opinión, o donde se convoca a representantes de organizaciones a dar su opinión, o en el caso de las audiencias públicas, donde particularmente en el caso de las tarifas se convoca a la ciudadanía a emitir opinión respecto del cambio de los cuadros tarifarios, pero tiene que ver con una consulta a la ciudadanía. Después están aquellas instancias de decisión que están relacionadas cuando se consulta a la ciudadanía respecto de adoptar o no adoptar una determinada decisión. En el caso de la Argentina tenemos en el año 1984 el plebiscito por el Beagle, por el cual se convocó a la ciudadanía a aprobar o rechazar el acuerdo de paz que se había suscrito con Chile. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene algunos otros ejemplos referidos a la reforma de la Constitución. Pero bueno, también respecto a la decisión hay otras instancias como la del presupuesto participativo. Después tenemos otras instancias como son las de control, que tienen que ver con la planificación participativa de los organismos de control, en el cual se suele consultar a la ciudadanía respecto de qué temas son importantes para poder llevar a cabo distintos procedimientos de auditoría. Bueno, y ahora rápidamente por ahí podemos ver algunas características, algunas herramientas puntuales de participación ciudadana. Lo que tenemos que sí tener en cuenta es que no existe en Argentina ninguna ley puntual que establezca o que reconozca a la
participación ciudadana como tal. La participación ciudadana está reconocida en distintas normas, en distintos decretos, leyes, tanto a nivel federal como en distintas provincias. En algunos casos también está incluida dentro de las constituciones, pero no hay ninguna ley puntual específica de participación ciudadana. Martín, ¿te hago una consulta? Sí. ¿Existen en otros países o por ahí vecinos, digamos, que la participación esté fundada en algún tipo de ley digamos, no es tan normal, digamos? No, existen, hay ejemplos donde existen leyes marcos de participación ciudadana, en el cual se establecen, primero, se establecen cuáles son las herramientas de participación ciudadana que el Estado o los organismos de gobierno pueden disponer, donde se enumeran. Acá, por ejemplo, este cuadro podría ser, como llama perfectamente, posible de incluir en una ley de participación ciudadana, y después obviamente se establecen en los casos en los cuales pueden ser utilizadas. En el Congreso hay distintos proyectos de ley tendientes a darle un marco regulatorio a la participación ciudadana. Pero, a ver, lo que tiene el tema de la participación ciudadana es que genera, por un lado, en algunos casos, la adhesión de funcionarios públicos, y en otros casos genera el rechazo absoluto de otros funcionarios. Es como una especie de amor-odio, no hay un término medio. Y eso lo que implica es que a veces cueste, obviamente, poder avanzar en este tipo de iniciativas. Por un lado, cuando la participación contribuye a la gestión, obviamente todos los funcionarios aman la participación ciudadana. Ahora, cuando la ciudadanía participa y es crítica, los funcionarios la quieren esconder bajo la alfombra y obviamente no les interesa. Obviamente siempre hay que buscar, o debería buscarse un término medio, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando, como dice el dicho, cuando suena el río, y si hay un mal humor, un reclamo respecto de determinadas acciones, porque no hay consensos. Y voy a dar un ejemplo puntual, no me gusta, pero digo, el gobierno de la ciudad está llevando adelante, por ejemplo, un proyecto para, diríamos, vender algunos terrenos que están relacionados, que están cercanos a la costa del Río de la Plata, Costa Salguero, por ejemplo. Y se convocó una audiencia pública y se anotaron, no sé, cerca de 3.000 personas, y el 99,9% de la gente que se inscribió es contrario. Entonces, digo, quizás el debate es, 3.000 personas son representativas, obviamente, de toda la ciudadanía de Buenos Aires, y yo creo que en alguna parte son representativas. Quizás no se expresen no se expresen, o 3.000 no sea un número considerable dentro de la cantidad de votos que eligieron un gobierno. Pero hay un humor social que nos está diciendo algo, y en ese caso puntual hay gente que está diciendo, mire, nosotros queremos que el acceso a la costa del río sea público, por ejemplo. Entonces digo, son cosas para escuchar, ¿no? Porque después, bueno, obviamente, a veces en la agenda pública hay temas por ahí que la ciudadanía impulsa que no tienen impacto electoral, pero quizás en algún momento lo tengan. Obviamente, en un contexto de la Argentina de crisis, donde la inflación, donde la inestabilidad económica domina la agenda política, más el tema de la corrupción, digo, por ahí los temas ambientales no están en agenda, pero en otros países del mundo los temas ambientales están en agenda y son los que, obviamente, la participación ciudadana impulsa y que no se tienen en cuenta, después terminan, obviamente, teniendo un impacto electoral. No sé si por ahí contesta la pregunta, Maxi. Bueno, vamos a ir rápidamente para no extendernos mucho más en el tema de algunas herramientas de participación ciudadana formales. Por un lado está la iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa? Es la posibilidad que tienen los ciudadanos o las ciudadanas de presentar proyectos de ley en los ámbitos legislativos. En todos nuestros ámbitos legislativos, la iniciativa parlamentaria corresponde a los legisladores, diputados, senadores, concejales, o al Poder Ejecutivo, o en algunos casos al defensor del pueblo, pero no está admitido que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley o de normas en forma directa. Más allá de que en la práctica, si uno se acerca a un legislador, como dijimos antes, de manera informal,
y le presenta un proyecto, generalmente los legisladores, si los proyectos son buenos, suelen tomarlos y presentarlos. Eso desde el punto de vista informal. Pero desde el punto de vista formal, si uno quiere presentar un proyecto de ley, necesita recurrir a la iniciativa popular. Esto está regulado en muchos municipios, en muchas provincias, en la cual los ciudadanos pueden elaborar un proyecto de ley, tienen que juntar una cantidad determinada de firmas, y si alcanzan esa cantidad determinada de firmas, ese proyecto de ley tendría estado parlamentario y debería seguir el curso parlamentario que sigue cualquier otro proyecto de ley. Quizás lo que se debería cambiar puntualmente acá es que hoy en el sistema de digitalización o en el sistema de comunicación a través de Internet, sería necesario que existan plataformas desde los órganos legislativos que permitan a la ciudadanía firmar electrónicamente y no tener que, obviamente, estar juntando las firmas en papel. Por eso la iniciativa popular está un poco utilizada, tan poco conocida. Pero esta es la posibilidad de poder presentar proyectos en los ámbitos legislativos. Te hago una consulta, Martín, sobre esto. Sí. ¿Existe algún lugar donde cualquiera de nosotros podamos ir o pedir, decir, bueno, tenés un modelo de proyecto de cómo se presenta? Porque en general yo hasta que no participé activamente de lo que era la actividad legislativa, por ejemplo, no sabía cómo armar un proyecto. El proyecto tiene determinadas características, o sea, ¿no? Pero digo, ¿existe algún lugar, existe algún organismo que ayude, digamos, si alguien quiere presentar un proyecto, a generarlo, a armarlo? Mira, a ver, en algunos órganos legislativos existen áreas de participación ciudadana donde podría llegar a darse ese asesoramiento. La verdad que los conozca yo directamente, no. Por ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hay un área de participación ciudadana que se encarga de organizar audiencias públicas. Hay muchos proyectos de ley en la legislatura de la ciudad que requieren de un sistema de audiencia pública, o aquellos que son de doble lectura, que requieren obviamente un sistema de consulta entre ambos tratamientos. Por ejemplo, para el cambio de denominación de calles. Pero no hay un área específica en el cual se asesora al ciudadano de cómo armar un proyecto de ley. Y quizás eso sería también surge como una propuesta para que los distintos órganos legislativos tengan una oficina que asesore incluso. A ver, si yo no sé, quizás más que eso lo conozcas más, si un ciudadano va a la legislatura de la provincia y dice, quiero presentar una iniciativa popular, ¿alguien le podrá responder? Difícil, ¿no? Difícil. Bueno, a no ser que llegue a través de alguna oficina de algún senador, o a través de, puntualmente me refiero, ¿entendés? Pero no es que hay una oficina que se ocupa de atender este tipo de peticiones o de solicitudes, digamos. Sí, generalmente las oficinas de participación ciudadana de los órganos legislativos están más relacionadas con audiencias públicas, con acceso a la información pública. El tema de la iniciativa popular, por ejemplo, requiere de una reglamentación del Congreso Nacional, que todavía está en veremos, está pendiente. Pero bueno, es un tema para trabajar. En la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de proyectos tendientes a regular la iniciativa popular y no se han considerado tampoco. Pero sería una herramienta muy, muy interesante. Después, bueno, la consulta popular está relacionada con poder consultar a la ciudadanía distintos temas. Dimos el ejemplo de la consulta del BIC en el año 84, en el cual no tenía carácter vinculante. Se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con el Tratado de Paz y Amistad con Chile, pero en el interior del país se han hecho muchas consultas. A nivel municipal hay mucha experiencia en este tema, desde, por ejemplo, algún municipio cordobés que recuerde que hizo una consulta popular si los ciudadanos estaban de acuerdo o no con instalar antenas telefónicas, en algún momento en el cual se decía que las antenas telefónicas generaban una especie de radiación cancerígena. Pero de esas hay
hay experiencias, pero es importante para temas muy importantes en la agenda política poder someter a la ciudadanía y consultarles temas. En Estados Unidos se suele, y más que todo el estado de California, son uno de los estados que más consultas de este tipo hace, cuando se vota en las elecciones, se votan distintos tipos de consultas, de iniciativas que tienen que ver con derechos, con lo que se llaman las affirmative actions. Pero bueno, es importante porque que mide de alguna manera la opinión de la gente. A veces, y en esto un poco trayendo a colación una frase del Mayo francés que decía que toda representación política quizás sea una deformación. A veces uno cuando vota, obviamente vota a un candidato y no piensa 100% como el candidato. Uno vota por grandes cosas y a veces obviamente el sistema de consulta hace que pueda obviamente conocerse en forma directa qué es lo que opina la gente. Bueno, Bueno, otra Luciano de las... justo levantó la mano, justo ahí Martín. Sí, Luciano, adelante, sí. mutate para hablar. Buenas, te quería hacer una consulta. Justamente soy joven y no tengo mucha idea sobre lo que estás hablando del plebiscito, creo que es, no, de lo que es la consulta popular. Yo me acuerdo que en las elecciones pasadas y en las anteriores, por el tema de los perros y eso, habían dicho en su momento que se podía votar junto con el voto natural, o sea, cuando vos ibas a votar, que podías poner otro papel diciendo que estabas a favor o en contra en su momento, que era una mentira supuestamente para validar o no validar tu voto. ¿Cómo se hizo ese proceso? O sea, ¿se llamó un día en particular que no era el de votaciones para que vaya la gente a votar como si fuera un sistema de votación? Gracias. No, bueno, en el año 84, contexto. Cuando se recupera la democracia en el año 83, había obviamente grandes problemas a resolver. Entre ellos había un conflicto con Chile de larga data que casi había llevado a la Argentina a una guerra con Chile en el año 1978 o 79 por lo que se denominaban la soberanía de 3 islas que estaban en el estrecho de Magallanes, que eran las islas Lennon, Picton y Nueva. Esas 3 islas estaban bajo control chileno y Argentina venía reclamando desde hace mucho tiempo que formaban parte de su soberanía. Se habían hecho en los años, creo que 60, si no me equivoco, 70, distintos tipos de mediación. Se había convocado, se había intervenido, creo, había una especie de sistema de mediación de la corona británica. Había habido una propuesta, un laudo en este sentido que Argentina no había aceptado, porque en todos esos esquemas Argentina terminaba perdiendo parte de esa soberanía, hasta que durante el último gobierno militar se sometió ¿cómo se llama?, el conflicto bajo la mediación papal. No me acuerdo si estaba Juan Pablo II, de la mediación, la verdad, no, o Juan Pablo I, la verdad que no lo sé, o el anterior. Lo cierto es que esto se sometió a Juan Pablo II. Esto se sometió a una especie de mediación del Vaticano, y el Vaticano obviamente sacó una propuesta que implicaba la soberanía política de las islas, la soberanía de las islas para Chile, pero a su vez marcaba una delimitación del mar territorial muy importante que hacía que Argentina obviamente ganara en soberanía respecto del mar austral, y por lo tanto, pero de todas formas, ese laudo papal, esa mediación que había hecho el Papa no había sido aceptada por la Argentina y estaba pendiente. Cuando asumió Alfonsín la presidencia, uno de los conflictos que quiso terminar fue el de las disputas fronterizas con Chile. Obviamente Alfonsín planteaba el tema de la integración latinoamericana, bueno, fue obviamente el impulsor del Mercosur, y Alfonsín creía dentro de su visión de estadista que había que terminar con el conflicto de Chile, porque básicamente el conflicto con Chile hacía que las Fuerzas Armadas estuvieran con una hipótesis de conflicto permanente que no era saludable para la democracia.
Analizado obviamente esta situación, el gobierno de Alfonsín estaba convencido, porque aparte del punto de vista territorial era bueno para la Argentina, el gobierno de Alfonsín estaba convencido que había que aceptarlo. Pero había un tema, que es que el gobierno de Alfonsín tenía que pasarlo por el Congreso y que el Senado estaba dominado por el peronismo y que no había quizás posibilidades de que ese acuerdo pudiera ser ratificado por el Congreso. Entonces, lo que hace Alfonsín, una de esas iniciativas, es convocar a un plebiscito a los efectos que la ciudadanía se exprese si estaba de acuerdo o en contra del Tratado de Paz y Amistad con Chile. El plebiscito, esta consulta popular, fue no vinculante, se hizo en el año 84, creo que la elección fue en noviembre del año 84, y bueno, la ciudadanía se expresó, hubo debates en televisión muy importantes, hay un debate muy memorioso del canciller Caputo que encabezaba obviamente la campaña por el sí, y de Vicente Ilonides Sadi, que era un dirigente del justicialismo de Catamarca, porque también ahí hubo un tema, el peronismo también tuvo una posición ambigua, porque por un lado el peronismo decía que había que votar por el no, pero mandaba a la ciudadanía a abstenerse. La campaña que hizo el peronismo fue la de la abstención, pero obviamente sus dirigentes hablaban por el no. Ahora, hubo también dirigentes del peronismo que estuvieron a favor del sí, entre ellos Eduardo Duhalde, el expresidente Duhalde, que era intendente de Lomas de Zamora, el gobernador en aquel momento de La Rioja, Carlos Menem, y bueno, se hizo el plebiscito, no sé, votó cerca del 80% o 70% de la población, y el sí sacó el 98% de los votos. Esto lo que hizo fue, le aseguró a esa iniciativa su aprobación parlamentaria. Ese fue quizás el ejemplo más importante que hubo en la Argentina. No sé si está contestado o tienen alguna duda. Para mí está claro. Ahí está. Bueno, rápidamente, así no nos vamos de... Bueno, otra de las herramientas de participación ciudadana que tenemos es la revocatoria popular. Es una herramienta que no es muy común, que existe en algunos municipios, en la provincia de Río Negro, por ejemplo, en la cual funcionarios municipales, en el caso de los intendentes que son elegidos, si se obtiene una cantidad determinada de firmas de vecinos de esa localidad, se puede convocar a una elección para revocar el mandato del intendente. Es algo interesante si se utiliza responsablemente. A veces hay intendentes o funcionarios que no pueden cumplir su función y es muy gravoso para la ciudadanía esperar mucho tiempo a que terminen su mandato, o en casos de corrupción probada, pero bueno, es una herramienta que, digo, no está extendida, pero es interesante y existe en algunas provincias. En el caso de las audiencias públicas, que es otra herramienta, se convoca a la ciudadanía a emitir opinión respecto de una determinada acción que va a llevar a cabo el gobierno o el Estado. Los ejemplos más claros son los de las tarifas. Todo el aumento los aumentos de tarifas tienen que convocarse a una audiencia pública. Lo que tienen las audiencias públicas de características que no son vinculantes. Nosotros tenemos, en el caso del Estado Nacional, hay un decreto, que es el decreto 1172 del 2006, que ahí establece el reglamento por el cual el Estado Nacional debe convocar a audiencia pública y la forma en la cual se convoca audiencia pública. A ver, es una herramienta interesante siempre y cuando el funcionario que está enfrente o que está conduciendo la audiencia pública tenga la voluntad de escuchar. En algunos casos pareciera como que la audiencia pública se hace, el funcionario está sentado y le resbala lo que digan y después al final hacen lo que quieren. Digo,
esto pasa, si la audiencia pública estaría bien hecha y la participación sería responsable, obviamente se podrían mejorar muchísimas cosas. No así quizás con el tema de tarifa, que es un tema muy, muy complejo, pero digo, para muchos temas se pueden convocar a audiencias públicas. Es más, el decreto 1172 dice que cualquier ciudadano puede pedir la convocatoria a una audiencia pública para distintas o determinadas políticas públicas o acciones de gobierno. Digo, es una herramienta para poder ser utilizada. Consejos consultivos, bueno, ahí esto es una herramienta interesante en el cual el gobierno, los gobiernos pueden convocar a expertos, profesionales, o pueden convocar a vecinos a emitir opinión sobre determinados temas. Durante la pandemia, el gobierno nacional había convocado a un grupo de expertos referido a las distintas medidas de acción llevadas a cabo en la cuarentena o para la compra de vacunas. En algunos casos fue de utilidad, en otros no, pero siempre los consejos consultivos le aportan a los gobiernos un marco más amplio a la hora de tomar decisiones. Presupuesto participativo es una herramienta muy interesante, podríamos hablar 2 horas de esto. Básicamente lo que voy a decir es, presupuesto participativo es la posibilidad de que las administraciones, los gobiernos, puedan destinar determinadas sumas de dinero para que la ciudadanía opine qué se va a hacer con ese dinero. La meca, diríamos, el lugar donde se lleva a cabo esta herramienta con mayor grado de participación es en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario tiene una gran experiencia en materia de presupuesto participativo, se suelen destinar sumas de dinero, la ciudad se divide en áreas, en zonas, se suelen destinar sumas de dinero, y los vecinos participan proponiendo inversión de ese dinero, y después se vota, y finalmente se lleva a cabo esa inversión, ese gasto, de acuerdo a lo que dice la ciudadanía. El presupuesto participativo se inventó en Brasil, se extendió por Latinoamérica, en algún caso en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento existió. Es una herramienta que requiere de mucho trabajo, pero que sí tiene buenos resultados cuando está bien organizada. Otra de las herramientas es la banca abierta o la banca ciudadana. Esto existe en los municipios del interior del país. Es la posibilidad que los ciudadanos tienen en alguna cuestión puntual de poder hablar en los consejos deliberantes sobre determinados temas. Es una herramienta muy, muy, muy interesante porque le permite a la ciudadanía, en temas que son de interés social o de interés común, poder llevarle a los legisladores la opinión para aprobar un proyecto o para rechazarlo. Generalmente los municipios tienen algún tipo de reglamentación, pero es algo interesante si hablamos de una democracia directa o una democracia participativa a nivel municipal. Procedimiento de doble lectura, esto tiene que ver con leyes que, por un lado, se aprueban por primera vez en los cuerpos legislativos, que requieren de esa primera aprobación en una audiencia pública, y que finalmente, de acuerdo al resultado de la audiencia pública, requieren nuevamente un tratamiento legislativo. Les doy un ejemplo concreto, en la Ciudad de Buenos Aires, en el caso del proyecto de venta, privatización de Costa Salguero, ha tenido el proyecto una sanción en primera lectura, hubo una audiencia pública, y ahí se requiere obviamente después de eso una segunda lectura o segundo tratamiento por parte de la legislatura. Generalmente en el cambio de nombre de calle se utiliza este procedimiento. Y finalmente el tema de planificación participativa, esto se utiliza más en organismos de control, en el cual, por ejemplo, en el caso de la Auditoría General de la Nación, tiene un procedimiento muy importante en el cual a principio de año se convoca a organizaciones de la sociedad civil a que presenten propuestas de auditoría, para que la AGN en el año siguiente, en su plan anual, las pueda incorporar. Es interesante porque distintas organizaciones han planteado distintas propuestas que el organismo ha auditado, y muchas de ellas tienen que ver con temas sociales. Entre ellos, por ejemplo, se han hecho auditorías a propuesta de la ciudadanía en temas de electrodependientes,
en temas de agrotóxicos, en el tema de ley de bosques, en el tema de erradicación de basurales, pero son iniciativas importantes que han permitido a los organismos de control tomar ese pulso de la sociedad civil y poder salir a auditar temas que son de gran impacto social. Bueno, acá estamos un poco redondeando, ya creo que nos excedimos del tiempo, así que bueno, yo dejaría quizás por aquí y bueno, si hay alguna pregunta, alguna crítica, alguna apreciación como para ir cerrando. Y fuiste al trote pero concreto, me parece, no, yo las dudas que tenía te las pregunté, creo que ahí Luciano también tenía eso que vos clarificaste bastante bien del momento, de aquel momento en el que se hizo. Pero bueno, si hay alguna consulta, alguna pregunta, no sé si a mí, yo tenía por ahí una consulta. Todo esto, estas opciones que diste ahora en la anteúltima filmina, sobre las participación ciudadana de manera de tipo formales, digamos, ¿están compilados en algún lugar? ¿Se pueden ver en algún lugar o no? No, están agrupados, están agrupados en base a las que existen en distintos lugares. Lo que no hay una ley de participación ciudadana en Argentina y por lo tanto no las vamos a encontrar agrupadas. Lo que hay es... todo disperso. Están dispersas, por ejemplo, a ver, la ley de acceso a la información pública, que es la ley 27.275, es una ley de participación ciudadana, porque lo que permite es que cualquier ciudadano pueda requerir información de cualquier organismo público, y el organismo está obligado a entregársela en el término de 10 días. Entonces, digo... concretamente es una ley puntual para el acceso a la información pública. Pero después está el decreto 1172, que le mencioné antes, que establece, por un lado, el reglamento de audiencias públicas, cuando el Estado Nacional convoque audiencias públicas, cómo tienen que llevarse a cabo. Establece también el reglamento para la publicidad de gestión de intereses, que es la obligación de registrar, los funcionarios públicos, de registrar las audiencias que tienen cuando determinadas personas van a plantear algún tipo de gestión o de propuesta. Y después también hay el reglamento de elaboración participativa de normas, que es otra alternativa del Poder Ejecutivo Nacional, en el cual puede convocar a la ciudadanía a opinar sobre proyectos de ley que va a presentar, obviamente, o que puede presentar en el Congreso. Bien, clarísimo. Bueno, ahí como dice Doris, claridad meridiana, ¿no? Sí, absolutamente claro, la verdad que súper concreto. Y bueno, si no hay ninguna consulta o ninguna pregunta, quiero agradecerte y quiero agradecerles a todos por haber estado presentes en esta horita y pico que estuvimos acá con Martín. Y bueno, agradecerte nuevamente, Martín, por el tiempo brindado, por la claridad, por los conceptos que seguramente suman y sirven como para tener una mejor idea de qué herramientas nos podemos encontrar y dónde, como para tener un poquito más de participación en cuestiones públicas que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Ay, Maxi, si querés yo te puedo pasar, cuando estuvimos en el Ministerio del Interior, elaboramos un manual de participación ciudadana, un poco con lo que estuvimos conversando en esta charla, con las herramientas puntuales. Yo te lo puedo pasar, y si ustedes tienen los correos electrónicos de todos los participantes, se lo pueden enviar. Me parece que es un buen material como para leer. Sí, buenísimo. Sí. Pasalo y lo reenviamos. Yo se lo reenvío a todos. Les comento una anécdota que nosotros, cuando estábamos en el Ministerio del Interior, hicimos una serie de capacitaciones relacionadas con participación ciudadana, ¿no? Hicimos el manual y después hicimos charlas en el interior del país. Y hicimos también cursos virtuales. Y una de las personas que participó de esos cursos fue, obviamente, después el fundador de Ficha Limpia,
y lo que digo es que no se requiere ser un experto para llevar a cabo algún tipo de iniciativa. Se requiere básicamente, como decía, la voluntad de cambiar algo, desde lo más mínimo, digo, hasta cosas grandes. Quizás lo de lo más grande requiera mayor infraestructura, pero digo, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Y bueno, acá está Ezequiel, que nos hemos juntado con él cuando estábamos, él estaba en Luján, digo, él también puede dar muchas experiencias de esto, pero digo, nosotros tenemos siempre la posibilidad de cambiar cosas. Y hoy hay leyes como la Ley de Acceso a la Información Pública que nos permite tener información para después proponer o para después, obviamente, poder tomar decisiones. Así que bueno, era eso. Gracias y a disposición de ustedes. Dale, gracias Martín y gracias a todos nuevamente por participar. Saludos para todos, gracias. Chao, hasta pronto.